Y en definitiva, parte de lo que vimos hace algunos meses atrás es lo que veremos como película el próximo domingo, el resultado final. Sí, puede haber algunas variaciones. En realidad lo que sucedió es que en la provincia de Buenos Aires fue tan ajustado, que fue casi un empate, ¿no? Millones de votos y 20.000 votos de diferencia. Es un grupo que no se levanta un día a votar, es una lluvia, es un mal día, cualquier evento puede modificar eso, pero de cualquier manera pienso que ya las encuestas venían dando que iba a haber un grado de movilización un poco más alto y algunas personas que no fueron a votar estaban yendo a votar, y ese espacio que no había votado en la elección anterior aparecía como más proclive a votar al oficialismo. Por eso las encuestas estaban dándole algunas 4, entre 2 y 4 puntos de diferencia al oficialismo, que estamos hablando de 400.000 votos de diferencia, ¿no? Más o menos, 300 y pico mil, entre 300 y pico mil y 500.000 votos de diferencia. Si calculamos que más o menos podríamos decir que cada punto son 100.000 votos. Claro. Hoy no importa el número, digo, hoy un voto de diferencia es celebrar la victoria en esto de lo que quedó como imagen del empate técnico o de la figura de Cristina nuevamente en el terreno de la política y yendo a cautivar a todo un electorado que en algún momento fue adverso, que en algún momento estuvo de su lado y que hoy tiene a Cambiemos como una fuerza sí que motoriza en sí misma un propio electorado. Sí, sí. Como está planteada la elección de la provincia de Buenos Aires, ganar por un voto es ganar la elección, digamos. Y en este caso, como elegimos senadores, ganar por un voto es llevarte 2 senadores. Exacto. O 1 también, con lo cual eso sí hace una diferencia política significativa. Pero bueno, sí, yo creo que ganar por un voto es importante, digamos. Y para Cambiemos es muy importante ratificar su triunfo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es como el nuevo bastión de Cambiemos, dirían, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, un lugar que fue emblemático para el peronismo durante tantos años. Que venga un partido político bastante nuevo, con una coalición amplia, pero que es bastante nueva, y va a lograr su tercer triunfo. Porque pensemos que Cambiemos solo ganó en la primera vuelta, perdón, sería su 4º triunfo electoral, ¿no? Ganó Vidal, sí, pero ganó Scioli en esa elección. Macri gana en el balotaje en la provincia de Buenos Aires. No gana en la primera vuelta. En la primera vuelta gana Vidal y gana Scioli. O sea que Cambiemos estaría teniendo su tercer triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, a mí me da la impresión de que hay un sector del electorado que tomó una decisión que podríamos llamarla un poco de sentido común, ¿no? Ustedes imagínense a una persona que no está muy politizada, que tiene una serie de expectativas, que no... Que es la mayoría, digo. Claro, que no tiene una ideología absolutamente cerrada, pero bueno, es una persona que le parece que la democracia es el mejor sistema que podemos tener, o el menos peor, como decía Churchill, y tiene que optar. O le pongo un palo en la rueda a este gobierno, porque hoy votar, la dificultad de las elecciones legislativas es que cuando yo voto un legislador que va en contra del presidente, lo único que voy a lograr no es que cambie el gobierno, sino que trabe al presidente. Entonces mucha gente, a lo mejor sin un gran amor por Cambiemos, ni por Macri, ni por el proyecto, dice, bueno, vamos a darle una oportunidad al presidente. Si yo sé que en 2 años, si no me gusta, lo cambio. Pero esta vuelta es muy difícil para personas que no están demasiado politizadas dilucidar qué es lo más razonable de hacer en esta oportunidad, ¿no? Entonces, voto en contra del gobierno, bueno, lo van a trabar en la Cámara de Diputados, lo van a trabar en el Senado. En definitiva, no está bien el gobierno, pero encima no va a poder ir para adelante. Claro. Y en los demás años en la sociedad argentina es repetir siempre la misma historia. Es así. Igual, cuando el clima es malo para el gobierno, la gente no tiene duda en que lo tiene que frenar o tiene que mandarle una señal. Nosotros pensemos que las elecciones legislativas en la Argentina mayoritariamente han sido ganadas por la oposición, no por el oficialismo. Cristina perdió, en los dos gobiernos de ella perdió las elecciones intermedias, en los 2 gobiernos perdió. Y Menem en su momento había ganado una y había perdido otra, Alfonsín había ganado una y había perdido otra, pero la elección legislativa es una elección que es una señal para el gobierno, es como una válvula de compresión. Vos tenés 4 años para gobernar, a mitad de año
te van a poner un termómetro para ver cómo va tu temperatura, ¿no? Y la gente a lo mejor tiene la oportunidad de descargar y mandarle una señal al gobierno y decirle, bueno, tenés que cambiar el rumbo, tenés que seguir así. Y bueno, ahí está la habilidad del gobernante en descodificar qué está pasando cuando va a una elección legislativa, ¿no? Marcelo, ¿cuánto crees que influye hoy en la decisión de los votantes el caso Maldonado y todo lo que está aconteciendo en estos días? Porque hablamos de las cifras de las encuestas, de entre 3 y 4% de diferencia, que es muy poco, pero es una diferencia que habla de un triunfo, claro, por el momento. Pero ¿cuánto puede variar este número de aquí al domingo? Porque claro, justo bueno, el reconocimiento del ADN es el sábado. Este es el dilema en el que nos encontramos hoy. Han pasado estas cosas en otros momentos de la historia contemporánea de los países. Ustedes no recuerdan, pero el atentado en Atocha, cuando pusieron las bombas en las estaciones de trenes de Madrid, que fue un atentado tremendo, fue a 4 o 5 días de las elecciones de España. Y hasta ese momento venía ganando el oficialismo. Estaba en el gobierno Aznar y su candidato era Rajoy, el que es actual primer ministro, presidente de gobierno. Y el socialismo llevaba a Zapatero, que estaba perdiendo en las encuestas. Y de pronto el gobierno hace una mala interpretación, no hace una mala interpretación del hecho, quiere inducirle al electorado que los atentados lo hizo ETA, el grupo terrorista vasco. Sí. Y era evidente que no podía pasar eso, digamos, era hubo como una sensación de que el gobierno estaba mintiendo y que estaba sin pruebas atribuyéndole a ETA un atentado que no era, y se empezaron a producir manifestaciones y fue el primer gran impacto de las redes sociales, y a los 2 días el gobierno tuvo que desmentir lo que había dicho, pero ya se había instalado eso, generó consecuencias. Y perdió las elecciones. Claro. Unas elecciones que debió haber ganado, perdió, y sobrevino 4 años, casi 8 años de gobierno de Zapatero, hasta que Rajoy volvió a llegar al gobierno. Y eso fue por mentir. Porque el gobierno mintió y se supo la mentira y fue muy evidente para la gente la mentira. Entonces, yo lo que veo en este momento es al gobierno muy precavido, muy cauto, con mucho temor a manifestarse, con demasiado temor, diría yo. Porque a mí me parece que en este momento, que es un momento angustiante para todos los votantes, acá con el caso Maldonado no están angustiados los votantes de la oposición. Los votantes del oficialismo están angustiados porque también tienen hijos que se preocupan, que se enganchan en causas increíbles como puede ser cualquier causa que pueda tener un joven hoy y quiera militarla, como Maldonado con los mapuches. Entonces, es decir, todo el mundo piensa y tiene sensibilidad en el tema, aunque haga ya interpretaciones distintas respecto de qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gobierno debería tener un poco más de presencia pública, sería mucho más importante para el gobierno y para el proceso electoral. Conveniente para ellos, hablando desde la frialdad. Me parece a mí que como que se pusieron en una neutralidad demasiado exagerada. A mí me parece que, miren, a mí me encantaría que el presidente diga, voy a bancar al juez, estamos bancando al juez, hay un juez trabajando que está haciendo las cosas más o menos bien. Imaginen ese mensaje, ¿no? Vamos a bancar lo que diga la justicia y bueno, ya está. Para la gente es importante lo que dice el presidente de la República. Lo voten o no lo voten. Ahora bien, si esto tiene resultados o consecuencias electorales no lo vamos a saber, no es tan sencillo saberlo. Hasta ahora lo que sí sabemos es que reforzó las tendencias que había en el sentido de que quienes votan al gobierno aceptan las interpretaciones que hace el gobierno de lo que pasó y quienes votan a la oposición aceptan las interpretaciones que hace la oposición de lo que pasó. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, como que no hay modificación ahí de porcentaje. Exactamente, porque digamos, hay un accidente, no quiero decir que fue un accidente, hay un accidente político, hay un hecho político y por ahora las interpretaciones de cada uno son satisfactorias para su propio electorado. Ahora, como dijimos al principio, es tan poca la diferencia que hay en la provincia de Buenos Aires que hay un grupo muy pequeño que no sabemos lo que va a hacer y que si cambiara o variara podría modificar el resultado electoral, pero eso no lo sabemos. Claro. Tendencias que en definitiva se fueron confirmando a lo largo de estos meses, no ha habido grandes cambios respecto de lo que ha sido el resultado de las PASOs y la intención de votos. De las PASOs hasta aquí ha quedado ese grupo
que hoy empieza a interpretarse hacia dónde se va a mover y es donde se han dado mayoritariamente la averiguación respecto de quienes se encuestan en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Hablamos del Frente Un País y de Cumplir. ¿Es el electorado hoy da en favor en votos a Cambiemos? A ver, me parece a mí que nadie lo ha podido demostrar todavía que sea así. A lo mejor hay algún pequeño electorado que cambia. Lo que está más fácil de probar y lo que las encuestas manifestaban hasta hace poco es que va a haber una mayor movilización de electores y que esos electores que no participaron en la elección anterior o que votaron a fuerzas que no tienen candidatos porque no pasaron el piso, empiezan a optar por las fuerzas mayoritarias que quedaron en carrera y en ese grupo Cambiemos tenía la mayor posibilidad de llevarse una cantidad importante de electores. Como pasó en la elección anterior, ustedes recuerdan, Scioli con la misma cantidad de votos sacó en la primera vuelta el 38, 39 casi, que estuvo a punto de ser presidente por muy poquito, y con la misma cantidad de votos sacó el 35 después. ¿Por qué? Porque aumentó la cantidad de electores que fueron a votar. Es decir, no es que perdió votos Scioli, es que un montón de personas que fueron a votar, nuevas aparecieron, cambiaron los porcentajes del resto, porque el número de electores fue mucho mayor. Fíjense que el propio Massa, en la primera vuelta, en las PASO, saca el 14 y de la Sota el 7. Y en la primera vuelta saca el 20, 21, o sea que tampoco perdió votos. Es decir, lo que pasó es que pasamos creo que de un 75-76% a un 80% de electores votando. Ese 4% modificó. Macri sacó en la provincia de Buenos Aires 300.000 votos más que lo que había sacado. Esto es más o menos igual, o sea, vamos a tener una mayor movilización y vamos a tener una serie de electores que se quedaron sin partido, que son 50.000 acá, 30.000 acá, 20.000 acá, que también van a tomar una decisión, ¿no? Y digo, este electorado que antes votó partidos menores, de menor rango, que quedaron afuera, se puede como hacer la lectura de que hoy van a decidir sin una fuerte convicción, o no porque así lo deseen, sino porque tienen que elegir entre dos grandes partidos, digo, hablando de Bullrich y de Cristina Fernández de Kirchner, y se puede estudiar los votantes a quienes votarían entre esas dos facciones, teniendo en cuenta el primer voto. Sí, se estudia. De hecho, vos fijate que quedaron, por un lado, entre los que tomaron decisiones, quedaron varios partidos de izquierda, pequeños, Sí. en el que estaba de candidato en la CTA, bueno, no recuerdo que fue secretario general de la CTA, después el partido de Vilma Ripoll también quedó afuera. Todos esos partidos, bueno, no me los imagino votando a Cambiemos a ellos. Ahí, claro, ahí hay una discusión, por ejemplo, de a quién van a elegir. Si van a elegir a Cristina o si van a elegir a Del Caño, supongamos, por decir, o a lo mejor se ven interpelados por Randazzo, digamos, es decir, no es tan sencillo esto. A veces yo tiendo a pensar que Cristina tiene una actitud, digamos, tiene una personalidad tan fuerte que si la voy a votar ya decido votarla de una, no ando dudando si la voy a votar o no la voy a votar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, claro. Después hay otro grupo de electores, y sobre todo que no fueron a votar, que son mucho más proclives a votar a Cambiemos, ¿no? Bien. Tienen buena imagen en general de Macri, de lo que está haciendo el gobierno, que subió bastante de las PASO de ahora, y que probablemente ese grupo esté más inclinado a eso, ¿no? Claro, pero después es muy personal también la decisión, porque obvio, ni hablar, ¿no? Pero digo, no se puede hacer un paralelismo así tan tajante como una cuenta matemática, de decir si voto a tal, ahora va a inclinar, porque muchos deciden darle el voto al partido que saben que igualmente quizás no tenga el triunfo y no gane las elecciones, pero prefieren igual darlo, y otros que dicen, no, bueno, Totalmente. la verdad que para desperdiciar, entre comillas, un voto, lo pongo en el que prefiero entre... Es muy poco el electorado que habla de desperdiciar, porque si no, entonces, digamos, de desperdiciar, y el otro tema que es como un mito, la gente vota ganador. Y no es cierto, porque si no, con este criterio estarían todos votando al que ganó la elección anterior, y no es así, digamos, es decir, uno tiene ideas y tiene conceptos sobre cómo tiene que funcionar el país y quién cree que puede gobernar y tiene confianza. Hay un pequeño grupo que cambia, pero la mayoría no cambia, la mayoría es bastante estable. Y tenemos este experimento en la Argentina, que capaz que es la última elección, que vivimos con las PASO. Claro. Tenemos este experimento que vamos a tener que discutirlo, porque esto genera un costo, no estoy hablando económicamente, aunque también es cierto que es caro, un costo personal de una
y político de una extensión de campaña que estamos todos, que es cansador. Es decir, digamos, estamos frenado el gobierno, los municipios, todo el mundo paralizado hace 6 meses por las elecciones.